Un cristiano es alguien que se ha arrepentido de sus pecados. Este arrepentimiento consiste en poner en primer lugar a Cristo mientras que nos apartamos del pecado, confiamos en Jesús y obedecemos a Jesús. En la clase de hoy terminaremos el tema del arrepentimiento. Acompáñanos. Entonces estamos en el quinto tema, son seis, así que estamos en el quinto tema del curso que es el cristianismo y es el acto. Así que estuvimos hablando de qué significa el poner a Cristo primero en esto del arrepentimiento, o sea, que cuando nos arrepentimos, incluye eso, ¿no? El poner a Cristo primero, por eso nos arrepentimos. De hecho, cuando venimos a arrepentirnos ante Dios es porque le reconocemos que Él está primero que todos, nos queremos serle fiel, por eso mismo, porque Él es el Rey, porque Él es el Señor y porque Él nos pide obediencia como sus hijos amados, que no quiere decir que por ser hijos amados no se exige obediencia o ciertas cosas que nos deben identificar, ¿no? Como sus hijos, eh, como todo padre que ama a sus hijos y los educa, ¿no? Así que hoy vamos entonces a centrarnos en, en otros puntos que implican poner a Cristo primero. Y vamos a empezar con poner a Cristo primero antes que nuestras ambiciones. Y para eso vamos a leer entonces Marcos 8, 36 al 37. Igual yo lo tengo aquí para que todos podamos leerlo, pero igual en su Biblia usted lo puede buscar para que corrobore y vea que no le estoy mintiendo. No, mentira, usted sabe que siempre lo mando a buscar en su Biblia, pero igual el que no tiene Biblia o si está muy complicado, bueno, aquí yo igual lo puse para que lo leamos. Yo acá igual lo busco acá de todas maneras, me gusta siempre tenerlo acá por cualquier cosa. Ajá. Entonces dice Marcos 8, 36 y 37. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y claro, el contexto de esto, acuérdense que ya habíamos hablado del anterior versículo, que era porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa del evangelio y de mí la salvará. ¿Y eso en qué contexto se encuentra? Bueno, en Marcos 3, 8:34 dice, llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, ese es el contexto. El contexto es que Jesús llama a la multitud y a sus discípulos y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, eh, por eso estamos viendo lo que implica el arrepentimiento. Recuérdense, bueno, ayer algunos vieron la prédica, otros no, pero eh, el mensaje de Juan, vimos que el mensaje de Juan empezaba con esta palabra, arrepentidos. El mensaje de Jesús empezaba con esta palabra, arrepentidos. El mensaje de Pablo, el mensaje de Pedro empezaba con estas palabras, arrepentidos. Y el mensaje hoy eh, de proclamación del Evangelio debe empezar de la misma forma, arrepentidos. Entonces el arrepentimiento es muy importante. Entonces el arrepentimiento es, no es el arrepentimiento lo que nos hace venir a Cristo, sino que el arrepentimiento es muestra de que hemos venido a Cristo. Entonces, por eso es que él dice allí en el 34, y él llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere servirme, si alguno quiere llamarse cristiano, digamos hoy, dice, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Luego entonces lo que hablamos la semana pasada, sobre poner a Cristo primero también, el versículo 35, y hoy entonces en el versículo 36 dice, pues, ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Entonces, ahora sí, concentrándonos en el pasaje de este momento, yo subrayé allí las palabras ganare y perdiere, ganar y perder, porque hay una
una antítesis aquí, así como en el anterior había una especie de paradoja. Bueno, ahora aquí hay una antítesis. O sea, ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes? Ya ganas y pierdes. Entonces, lo que el arrepentimiento implica también es poner a Cristo antes que nuestras ambiciones. Poner a Cristo antes que nuestras ambiciones. Y eso es lo que enseña este pasaje. No podemos ser discípulos si nuestras ambiciones están primero que Cristo. Y cuando hablamos de ambiciones, pueden ser ambiciones negativas o ambiciones malas, pero también hay ambiciones buenas. El problema aquí de las ambiciones es cuando ocupan el lugar que debe ocupar Cristo. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Yo creo que no es algo de la época de Jesús nada más, sino que es de la época también de nosotros. De hecho, si usted piensa, estamos hablando de Jesús en el siglo primero, pero 3 siglos antes, o mejor dicho, 4 siglos antes, eh, Alejandro Magno quería conquistar todo el mundo conocido. Otros siglos más atrás, Babilonia quería conquistar todo, Nabucodonosor quería conquistar todo. Eh, Siglos atrás, otro imperio asirio también quería conquistar todo, o más atrás, también los egipcios querían conquistar todo el mundo, y estos movimientos siempre fueron encabezados por un hombre que quería conquistar el mundo. Hoy, gracias a los tratados que se han hecho y a todo cómo se ha manejado la civilización, ya no hay un hombre directamente, aunque sabemos que hay intenciones eh, que buscan ganar el mundo. Pero si Jesús nada más se refiere a este tipo de asuntos de los que quieren ganar el mundo en ese sentido, como Hitler o como Nabucodonosor o como Alejandro Magno o como Julio César o como Augusto César o como cualquiera de los emperadores romanos, eh, inclusive cuando después se levantaron ligado a la Iglesia Católica, estos grandes imperios dirigidos también por estos hombres como se me olvidó ahorita el nombre de uno de ellos. Se me olvidó el nombre de uno de los más famosos del siglo octavo. Pero bueno, no solamente Jesús le escribe a estas personas, sino que Jesús, sí, Napoleón también, Napoleón fue uno también del siglo XVIII, un francés que quería también conquistar todo el mundo conocido. Pero no sé, Yader, si te acuerdas del imperio no, imperio sacro-germánico, ¿cómo se llamaba? eh, del siglo IX por allá. eh, Se me olvidó. Olvidemos. Si alguien se acuerda, por ahí me dice. Pero no solamente Jesús se está refiriendo a esto, porque si no, nosotros diríamos, o sea, ¿y esta aplicación a mí qué? Pues esa palabra de Jesús, para mí, ¿qué significan? Porque yo no quiero ganar el mundo. Pero claro, esto se ve desde lo micro hasta lo macro. O sea, cuando hablamos de ganar el mundo, hablamos es de que hay en el hombre un deseo de ganar todo y conquistar todo y tener todo el dinero y tener todos los lujos y todas las posiciones que puedas. Nosotros, o sea, si alguno de ustedes tuviera el poder de ganar el mundo, créeme que lo haría. Créeme que lo haría. Si alguien a usted le aparece y le dice que, bueno, tienes la oportunidad de ser el dueño del mundo, ¿te interesa? Yo creo que rara persona diría, bueno, no, no, mira, a mí no me interesa. Creo que, creo que eso no, bueno, sería, no sé, un caso bien raro, porque vemos, por ejemplo, desde los artistas que vemos nosotros, y lastimosamente estos artistas cristianos quieren conquistar el mundo, quieren conquistar las masas y andan tratando de ser los número uno. Esto se ha desvirtuado muchísimo, esto de la adoración musical, porque ya Carlos Magno, gracias Yader, Carlos Magno, ese mismo, por ejemplo, que también fue un tremendo líder, imagínense, y era un guerrero también que dice que no podía ni escribir porque la mano estaba ya como con la forma de la espada, dice, una cosa tremenda. Sin embargo, fue el que impulsó universidades y grandes bibliotecas. Así que Carlomagno fue una persona que trató de conquistar el mundo y también trató de culturizar el mundo y dejar un legado, ¿no? Y les digo, ahí empezaron también las universidades que ya eh, hoy vemos el desarrollo que ha mostrado, ¿no? Entonces, eh, repito, una persona que no es Carlomagno, una persona sencillita y que tiene una casita, que sale a trabajar sus 8 horas diarias, usted dirá, bueno, eso no es aplicable a esa persona, sí, porque esa persona tiene ambiciones.
Y les aseguro que si esa persona tuviera el poder para conquistar el mundo, para ser el dueño del mundo, para ser famoso, para ser popular, lo haría. Entonces, muchos, inclusive, por ejemplo, dicen, no, yo quisiera trabajar durísimo para tener una casa grande, comprarme una hectárea, comprarme. Usted ha escuchado estas expresiones de muchas personas y esto no está mal. Esto no está mal. El problema es cuando eso hace que yo me desviva. Jesús dice, yo no puedo ser tu Señor si tú persigues, antes que la vida conmigo, tú persigues esas ambiciones tuyas. Entonces el problema no son las ambiciones, el problema es dónde yo coloco esas ambiciones. Las coloco por encima de Cristo. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Entonces, cuando ponemos a Cristo en primer lugar, lo estamos poniendo a Él antes que nuestra voluntad, o sea, y esto implica, recuérdense que la voluntad implica antes que mis deseos, antes que mi ego, antes que todo lo que yo soy, ¿ya? Y dice también, y nuestras ambiciones carnales y mundanas. Claro, esto de carnales y mundanas suena feo, pero en sentidos simples, sin ponernos eh, tan, ¿cómo se llama? Sin verlo como se acostumbra a ver esto de carnal y mundano. Estamos hablando de cosas que son carnales y cosas que son mundanas. Ya nuestras ambiciones carnales que son enfocadas en lo que el cuerpo quiere, en lo que nosotros como ciudadanos del mundo queremos conquistar y queremos lograr y queremos abarcar en su máximo nivel. Y cuando hablamos también de mundanas, porque estamos en el mundo, entonces, en este sentido, cuando uno dice, bueno, mundano es porque tu enfoque es el mundo, no Cristo, ¿ya? Entonces, en ese sentido es que las ambiciones se transforman en cosas carnales y mundanas, pero eso no quiere decir que sean malas en sí, no quiere decir que sean malas en sí, porque tampoco podemos hablar de un cristianismo que obliga a las personas a ser eh, analfabetas, eh, bueno, que imagínense que no tengan ni siquiera para ofrendar, porque no tienen ni para mantenerse vivos, que no tengan ni dónde vivir, que no te- o sea, el Señor quiere que seamos también responsables en nuestra manera de vivir en todos los aspectos de nuestras vidas. El Señor quiere que eduquemos a los hijos, que también cuidemos de nuestros padres, que cuidemos de nuestros abuelos, que seamos responsables, que ayudemos también al que necesita, que ayudemos al pobre, al mendigo. O sea, todo esto, si uno no se prepara, si uno no tiene para compartir, eh, entonces tampoco, también uno está siendo irresponsable. Tenemos que ser responsables en ese sentido también. Sí, sería una especie, dice ella, de senios. Eh, sería una especie bueno, y por eso es que después esa comunidad colapsó, porque es que no se puede vivir así, eso es una locura. Entonces, no significa esto, ojo, yo no estoy diciendo aquí que no haya ambiciones o que usted no quiera ser un profesional o que usted quiera tener una casa grande, hermano. Si Dios le da la oportunidad de tener un casón, disfrútela con su piscina y todo y báñese todos los días y échese su chapuzón. No, no, el problema es cuando eso ocupa el lugar que le pertenece a Cristo. Ese es el problema. Entonces, de repente en todo esto que estamos hablando dice, ¿y el arrepentimiento dónde queda, Pablo? La clase se llama el arrepentimiento y parece que estamos hablando desde de otra cosa. No, lo que pasa es que cuando yo pongo a Cristo en, encima de mí, cuando yo me distraiga en mis ambiciones, yo voy a venir en arrepentimiento a Cristo. Pero si yo no lo tengo arriba de mis ambiciones, cuando yo me vaya tras mis ambiciones, ni me daré cuenta que me fui tras mis ambiciones y quedaré por allá perdido. Entonces, el arrepentimiento, si nosotros tenemos a Cristo sobre todas las cosas, entonces el arrepentimiento siempre se va a dar porque cuando me desvíe, recuerdo quién es el que debe estar primero y vengo en arrepentimiento. Entonces, en ese sentido es que se relaciona esto. Entonces, no significa, repito, que nuestras ambiciones son malas en sí mismas o que tenerlas está mal. Para nada. El problema es que no deben reinar sobre nosotros y gobernar sobre Cristo. Bien, también el arrepentimiento implica poner a Cristo primero antes que nuestra reputación. Y siguiendo con el pasaje de Marcos, ya leímos el 34, el 35, el 36, el 37 y ahora vemos 78. Dice, porque cualquiera que se avergüence de mí. Ahora note este conector, porque cualquiera, porque, o sea, ¿qué pasó aquí? Porque, bueno, viene desde el 34 y llamando a la multitud de sus discípulos le dijo, si alguno
si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere ser mi discípulo, eh, haga lo siguiente. Y después dice, ¿por qué? O sea, la razón de que toma tu cruz y sígueme es porque el que quiera salvar su vida, o sea, si no tomas tu cruz y no me sigue, es que quieres salvar tu vida a tu manera y no que yo te salve, entonces no puedes ser mi discípulo. Y luego hay un pues que es explicativo de que le sirve al hombre ganar el mundo, sí, pero es su alma. O sea, ¿de qué te sirve tratar de cumplir todas tus cosas y seguir tu voluntad y lograr tus sueños y tus metas, tus ambiciones si pierdes tu alma? Y entonces de nuevo viene, pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Esa pregunta es una pregunta retórica. O sea, es nada puedes dar. Digamos, si te ganas, si te haces el dueño del mundo y el día del juicio eres condenado, no le puedes decir a Dios, bueno, y te intercambio el mundo y me das mi salvación. Entonces eso es lo que Jesús quiere decir. Pero ahora Jesús continúa y dice, porque, o sea, que va a dar otra razón de lo que ha dicho, porque cualquiera que se avergüence, o sea, que avergonzarse implica. Ojo, y presta atención a esto, porque mucha gente limita esto y que porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, dice el versículo, voy a ponerlo aquí para que lo lean, lo estoy leyendo acá solito. Discúlpeme, a ver, ahora sí. Ajá. Eh, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora, la gente a veces cree que porque tú no entregas un tratado en la calle te estás avergonzando de Cristo. ¿Me entiendes? Ay, mira, no se atreve mira, no quiso compartir dice, ponen estos memes, bueno, estas imágenes en Facebook y en Instagram y todo, y que si no compartes esta imagen de Jesús, él se avergonzará de ti. No sé si han visto eso y pone atentamente Jesús. O si no compartes esta imagen mía, qué sé yo, bueno, todo esto. Y la gente reduce el cristianismo a estas tonterías. Esto no quiere decir esto. Ojo, hay un conector. Porque dice allí, léalo, porque cualquiera que se avergüence de mí, pero ¿qué tiene que ver ese cualquiera que se avergüence de mí? Porque él está diciendo que de nada sirve querer salvar tu vida porque la vas a perder. Si no sirves a Cristo como él debe, ya eso lo explicamos. Luego está diciendo que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma y que nada puede dar por su alma. Entonces dice, porque cualquiera que se avergüence de mí, ¿qué quiere decir este conector? Bueno, que avergonzarse del Señor es no ponerlo en primer lugar, no poner su voluntad primero, es no ponerlo arriba en nuestras ambiciones. Ah, ¿se dan cuenta? No es simplemente no querer, no compartir la imagen de Facebook y que compárteme si me amas. No, no significa eso y que si no la compartes te estás avergonzando. No, 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 no. Podrás compartir 1000 imágenes que digan, si no me compartes, no me amas, de Jesús, diciendo supuestamente esto, pero si tus ambiciones están arriba de Jesús, tú te estás avergonzando de él. Eso es lo que significa este pasaje, hermano. Léalo en su contexto. Hay un porqué que me está mandando allí a revisar el contexto. Porque, o sea, que si yo me avergüenzo, entonces yo no voy a poner mi voluntad debajo de Jesús. Yo no voy a poner mi ambición debajo de Jesús. Entonces, ahí está la esencia del arrepentimiento. La esencia del arrepentimiento es que Jesús está por encima de todo. Por eso vengo en arrepentimiento cuando le fallo. Entonces, eh, por eso ahí está la palabra que subrayé, estoy subrayando las palabras más importantes del versículo en cuanto a que debemos verla claramente, avergonzar, o sea, avergonzarse. Eh, Y entonces este pasaje nos habla de la reputación de nosotros. Y repito, no pensemos en reputación solamente en el sentido de que, ay, ¿qué van a decir de mí porque me ven entrando a la iglesia? Me van a decir carpero, y me van a decir pandereta, y me van a decir salvacuatro, y me van a decir jumping, jumping, y me van a decir, no sé, yo creo que los dije todos. Eh, ya, bueno, tal vez algunos no conozcan aquí cuando nos decían carpero. No sé, alguien aquí recuerda que le haya dicho. Aleluya. Ah, los aleluya, los aleluya. Mira, iba el aleluya. Y entonces la gente dice, qué vergüenza, me dicen aleluya. No te avergüences porque él se avergonzará de ti el día final. ¿Sí o no? ¿A cuántos le han dicho esto en las iglesias? ¿Cuántos no le han dicho esto? ¡Hey, carpero! Ay, Dios mío. Bueno, a mí me vieron una vez, una anécdota breve, una vez me vieron en el colegio haciendo un mimo en el parque evangelístico y ¿para qué fue eso? Todo el resto del año me dijeron mimo. Todo, todo el año. ¡Hey, mimo! Y yo, ay, señor. Bueno, me salí del grupo Los Mimos.
mas nunca hice un mimo. Ay, Dios mío, qué locura. Pero bueno, dejando a un lado la broma, no sé, ¿me entiende? El avergonzarse de Cristo no es solamente venir y decir que te digan carpero y tú ruborizarte y decir, ay, qué vergüenza que me digan carpero o que me digan salva cuatro, como dijo ya del aleluya, no me acordaba del aleluya, qué locura, ¡ey, aleluya! Eh, entonces, va más allá de eso. La reputación de nosotros va más allá de solamente decir que nos da pena que nos llamen cristianos, sino que va a cuando no ponemos a Cristo sobre nuestra voluntad, sobre nuestra reputación. Ajá, ahí dice, hermano Díaz compartió un versículo de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Ahí vemos de nuevo la palabra avergonzarse, ¿no? Vergüenza, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Bueno, recordemos también el contexto en el que Pablo le está diciendo esto a los romanos. No vamos a pasar para allá porque nos vamos a otro tema, pero igual tiene la misma, tiene una implicación parecida, aunque el contexto es diferente. Sin embargo, siguiendo con el contexto que tenemos aquí de las palabras de Jesús, nosotros tenemos que poner a Cristo primero antes que nuestra reputación. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Bueno, aquí hay una frase, poner a Cristo primero no siempre es popular. Y no siempre es popular, repito, no, yo no quiero que usted limite este mensaje a algo tan fútil como carpero, aleluya, no, 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 esto va más allá. No siempre es popular, porque todo el mundo sin Cristo, el mundo que nos rodea, usted está hablando con un amigo suyo y le está diciendo que quiere comprar, que quiere hacer, que quiere su sueño. Y entonces usted viene y empieza a contagiar llamada ambición, y entonces usted empieza a decir, no, yo también quiero, porque yo me tengo que quedar atrás, y usted empieza allí. Eso también es avergonzarse, porque usted se está dejando que su reputación lo gobierne. Por ejemplo, si él tiene, yo también tengo que tener, porque si no, yo voy a pasar vergüenza. A esto que se refiere este pasaje, repito. ¿Ya? Entonces, por eso es que vemos que John Stott dice una frase muy, muy buena, que dice, o somos infieles para ser popular, o infieles obviamente a Dios, ¿no? Infieles a Dios. Eh, o somos infieles para ser populares, o lucimos impopulares para ser fieles. No podemos ser ambos. No podemos ser ambos. O sea, repito, eh, cuando el mundo pone sus ambiciones, va a querer contagiarte, porque la presión del mundo es muy fuerte, y cuando tú te quieres librar de ellos, no vas a ser popular, no vas a ser popular. ¿Entienden? Imagínate cuando hablen de tus metas, cuando tú estés hablando a un grupo de amigos de tus metas y todo el mundo diga, "No, hombre, que yo quiero, yo cuando muera, yo quiero dejar una empresa grande", y el otro dice, bueno, yo cuando muera, yo quiero dejar a mi mamá en un castillo, y otro dice, bueno, yo cuando muera, lo que quiero hacer es tener toda esta parte comprada. Y cuando te dice, y a ver, Didier, ¿y usted cuando muera? No, yo cuando muera, yo quiero ir con el Señor por toda la eternidad, disfrutar de su compañía para siempre, de estar allí. Todo el mundo así, ¿qué está hablando ese tipo? ¿Qué está hablando ese tipo? O sea, está loco, está creyendo en la vida después de la muerte. Ay, a la vida, pobrecito. Eso te va a hacer impopular. Créame, eso no te va a hacer popular. No te van a decir que, wow, este tipo tiene otra mente superior, o te van a envidiar, van a decir que estás loco. En este sentido, se dan cuenta que esto es más profundo que un sobrenombre que te pongan por allí. Esto es ser impopular para ser fiel a Cristo. Nosotros sabemos, si está en la Biblia, Jesús mismo lo dijo. Si a mí me persiguieron, si a mí ¿por qué ustedes no? ¿O es que acaso el siervo es mayor que su señor? Pero a veces los cristianos se nos olvida esto. Se nos olvida que el mismo Jesús nos advirtió y nos dijo, o sea, ¿ustedes creen que ustedes son mejor que yo? No, si yo sufrí, ustedes sufrirán. Entonces, bueno, esto es parte del mensaje que no le gusta escuchar a la gente hoy, pero lastimosamente pues está allí en la Biblia, y no podemos obviarlo. Bien, siguiendo, esto es importante. No hay, aunque muchos quieran parecerlo,
No hay discípulo secreto. Acuérdense que reputación implica que sepan quién eres. O sea, cuando hablamos de tu reputación o lo que la gente conoce de ti. ¿Cuál es la reputación de Jorge Sasso? Bueno, vamos a preguntar a Boquete, ¿quién es Jorge Sasso? Y ahí vamos a ver su reputación. Pero de que Jorge Sasso, ¿quién es? Yo no sé quién se llama Jorge Sasso, nadie lo conoce. Ya no hay discípulo secreto, no hay discípulo secreto. Pero hoy parece que hay un montón de discípulos secretos y hay discípulos doble moral y hay discípulos doble cara. Obviamente, claro que no son discípulos, ¿no? Pero estoy diciendo lo que parece ser. Entonces, si estamos llamados a seguir a Cristo públicamente, nosotros debemos vivir una vida de obediencia y una vida nueva, una vida diferente. O sea, no hay discípulos secretos, porque si no, ¿cómo seremos? A ver, ¿cómo seremos luz del mundo si somos discípulos secretos? El mismo Jesús en Mateo 5, él lo dice, ¿cómo voy a esconder la luz? Ya, también habla de la sal de la tierra, ¿cómo podemos ser sal de la tierra? Entonces, Jesús siempre en su discurso va a estar una y otra vez que no hay discípulos secretos, que servir a Cristo públicamente implica ser obediente y vivir una vida diferente, una vida nueva, porque es una vida diferente ahora que estoy en Él a la vida que yo vivía antes. Entonces, recapitulando, poner a Cristo primero es ponerlo antes que nuestra voluntad. Ya hablé demasiado sobre todo lo que implica la voluntad, sobre también ponerlo antes que nuestra misión y ponerlo antes que nuestra reputación. Aquellos gobernados por el pecado, según su propia naturaleza, miran primero al yo, los cristianos miran primero a Cristo. Esto es clave. Si no hacemos lo que dice este último párrafo, primero mirar a Cristo antes que mirar al yo, al ego, no se puede cumplir ninguna de estas tres cosas que ya están, que ya hemos visto. Ujú. Exacto, dice aquí nuestro hermano Didier, es interesante que el mundo vea tu cambio sin que diga soy cristiano. Claro, claro que sí, claro que sí, porque eso habla más que las palabras, la conducta. Sin embargo, quiero aclarar que aunque esta frase de MacArthur dice que el mundo, para muchos del mundo, tú serás la única Biblia que ellos lean en su vida, en un sentido, pues no es toda la obligación de cristiano simplemente con su conducta evangelizar, porque recuérdense que la fe, el creyente, el mundano va a venir a Cristo, el inconverso va a venir a Cristo por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que si no decimos nada y vivimos una conducta, nadie se va a convertir. Dios, como dije ayer, decidió en su sabiduría salvar al mundo por la locura, a través de la locura de la predicación. Pero sí, claro, la conducta habla mucho también. Lugares donde la conducta va a ser lo que va a impactar y va a llevar a la persona a que escuche entonces el evangelio. Pero simplemente va a ser otra ruta, otro camino. Sin embargo, hay muchos cristianos hoy que se excusan en eso, y no digo que sea el caso del hermano Didier, yo sé que no, pero hay muchos cristianos que se escudan en eso para no predicar con su boca, para no decir con su boca, sino que dicen, no, yo con mi conducta, miren, les voy a contar una anécdota. Dice, si tengo un trabajo, no te las no, no, el cristiano tiene que ser prudente también, y eso también, es que sí, hay que tener un balance, hermano Didier, porque por ejemplo, si tú estás trabajando en un lugar donde tienes que mantener cierta conducta y cierta tranquilidad, tiene que haber un cierto, ¿cómo se llama? Ah, orden, y no puedes estar, digamos, por un ejemplo, estás atendiendo un call center y te pongas a todo el que te llama a predicar el evangelio y que, y que oigas, mire, cómo esta nevera que compré nueva y que Cristo murió por su vida, sabe que usted está condenado a su delito y pecado. No, hombre, te van a votar, no vas a durar 2 días, ni un día vas a durar. En la tarde estás en tu casa no desempleado. O sea, también no podemos llegar a esa locura, ¿no? Eh, o, o, o imagínense que, por ejemplo, bueno, hay muchos trabajos donde puede uno ser imprudente de esta forma, ¿no? Predicando así, pero siempre hay una oportunidad, siempre hay una oportunidad. Lo que hay que discernir es la oportunidad. Recuérdense, es que hermano ayer me hizo una pregunta, ya me dijo un comentario que me va a sacar, pero voy a volver, voy a amarrarme y vuelvo. Nada más quiero decir esto, hermano Didier. Pablo a los colosenses y a los efesios también le dice, oren para que Dios abra la oportunidad para yo predicar el evangelio. Entonces nuestra oración como creyentes es que Dios abra puertas
para que él comunique el evangelio. Y digamos, si estoy en un lugar donde no puedo hablar y Dios quiere que una persona, yo le predique, él va a hablar, abrir la puerta, yo debo estar obviamente con mis antenas para detectarla y esta es la oportunidad y comparto el evangelio. En ese sentido, se maneja la prudencia a la hora de evangelizar, porque sí, claro que sí, hermano Ider. La prudencia en el evangelismo es importante, por eso yo estoy en contra de eso que anda con los megáfonos gritando por la calle, ¡ah! Que se creen Juan el Bautista, pero ni siquiera lo hacen como Juan el Bautista, así que para nada yo creo en eso. Así que volviendo, no significa eso, no significa que nos la vamos a pasar predicando, pero tampoco quiere decir que debo ser un mudo en todo momento y no predicar, hay que llamar a la gente al arrepentimiento. Así que siguiendo, um, siguiendo, el arrepentimiento también consiste en poner a Cristo primero antes que nuestro orgullo. Y aquí, vamos a leer un pasaje y dice así, si tu mano, eso está en Marcos, aquí si saltamos un par de versículos más abajo, Marcos 9, búsquelo allí conmigo, 43, 48. Y dice así, y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos y ser echado al infierno. Este pasaje, Dios mío, que ha sido tan mal interpretado en la historia. Eh, yo conté a los amigos, a nuestros hermanos del ministerio, hablando sobre los métodos de interpretación a lo largo de la historia, hablamos de que se dice, ¿no? Se dice, no tengo la fuente exacta, pero se cree que Orígenes, al parecer, tenía un problema con esto de la lujuria y bueno, él dijo, bueno, es mejor entrar sin miembro al cielo que irme con mi miembro al infierno. Entonces dice que, ya usted sabe, eso cuenta, otro dice que no llegó a hacerlo. No sé, no quiero saberlo, no quiero averiguarlo, pero una interpretación como este versículo de que, ay, Dios mío, bueno, estamos aquí entre adultos, pero bueno, mi miembro masculino me da ocasión de caer porque ando con la lujuria, no sé, él pensaba que era allí donde estaba el problema y dice, bueno, me lo corto porque es mejor entrar castrado al cielo que ir con todo al infierno. Esto no es lo que quiere decir Jesús. Y les voy a contar otra cosa también para que tengan mucho cuidado. Hay un predicador también en YouTube muy famoso también, un misionero, que él dice que el evangelio que predicó Jesús es un evangelio para los judíos y que la iglesia actual no tiene, y es evangélico, no estoy hablando de un sectario, una secta, estoy hablando de un evangélico. Dice que el evangelio que predica Jesús es un evangelio para judíos porque es muy fuerte y que el evangelio para la iglesia es el evangelio que predicó Pablo, que el cristiano tiene que estudiar las cartas de Pablo y el evangelio que Pablo enseña en sus cartas, no el evangelio que predica Jesús. Y no sé si es consciente o inconscientemente, él separa el evangelio de Pablo con el evangelio de Jesús. Y creo que eso es un gran problema. Y realmente es, aunque suene fuerte, es una herejía, porque no hay dos evangelios, hay un evangelio. Pero ¿por qué venía la confusión de esta persona? ¿Por qué él entendía este pasaje de forma literal y no está entendiendo el lenguaje figurado y la intención de Jesús decir esto? Esto no se debe tomar de verdad que si tú eres un ladrón, te cortan la mano y ya vas a dejar de robar. El problema no está en los miembros de tu cuerpo, el problema está en tu depravado corazón. Y hablo de corazón tampoco refiriéndome al corazón, al órgano, sino me refiero a tus emociones, a tu mente. Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Ahí es donde está el problema. Entonces Jesús está diciendo aquí de esta forma, obviamente una forma exagerada, porque esto entra también en lenguaje hiperbólico. Lo que está diciendo es que tienes que ser radical
en la forma en que tú tratas el pecado. Tienes que ser radical en la forma en que tratas el pecado. Jesús aquí se los pongo para que lo lea. Lo que dice Jesús no significa que nosotros debemos literalmente cortar las partes del cuerpo como se cree que hizo Orígenes, y cuánto más en la historia no habrán hecho algo así. Lo que está enfatizando Jesús es la importancia de una cirugía radical. Y recuérdense, radical viene de radix, que es raíz. O sea, la raíz, ¿de dónde nace? En tu mente. Hazte una cirugía mental. Hazte una cirugía allí. Allí. Acuérdense, ayer hablamos de la palabra, la palabra que se usa en el Evangelio de Mateo, cuando Juan dice arrepentidos. Arrepentidos, la palabra ahí es metanoeo. Ya, y metanoeo viene de un cambio de mente, cambio de mente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que Jesús está diciendo, si tu mano te es ocasión de caer, mejor es que te la cortes, porque mejor que vayas al cielo sin una mano, a que vayas con las dos manos al infierno. Él está diciendo simplemente, ser radical con el pecado. O sea, tu pecado no viene de tu mano, el pecado viene de la mente. Entonces necesitas arrepentimiento, necesitas metanoeo o metanoia, necesitas que tu mente cambie de dirección, cambie de rumbo, cambie tu voluntad, que cambie ¿cómo se llama? Tu orden de prioridades, y pongas a Cristo primero. ¿Ya? Entonces, si tenés ahí la definición ahí, sí, sí, dale, compártanla, escuchen. La vez pasada Ceci la leyó, pero léela de nuevo. ¿Me escuchan? Ok. Metanoia, arrepentimiento. Este término se refiere a la acción o la condición de cambio, especialmente de conductas y de opiniones. En el Nuevo Testamento, por lo general, se refiere al cambio de un estado pecaminoso a uno justo. El arrepentimiento no consiste meramente en lamentarse acerca de algo. Es un cambio de perspectiva que tiene como consecuencia un cambio en la conducta. Ahí está clarísimo. Eso significa metanoia, de donde viene la palabra metanoeo también. Y está la otra palabra que es metamelomai, que esa palabra es la que dijo ella al final, que se refiere a simplemente un pesar ahí, pero sin llegar a concluir en arrepentimiento de cambio de conducta, de cambio de mente, de actitud, de práctica. Entonces, eso es lo que quiere decir Jesús con esto, es cómo tratas tu pecado. O sea, en otras palabras, déjeme decirle unas palabras más sencillas que se puede entender. Eso dice, o sea, vas a dejar que ese pecado que estás acariciando te impida ir a la vida, y de verdad no lo vas a desechar, no vas a ser radical quitándolo de ti. Eso es lo que está diciendo Jesús. No debemos tomar eso, recuerden, lenguaje figurado. En este caso, nada más para decirle, porque hay varios elementos figurados aquí, pero está reina aquí en todo este pasaje la hipérbole, una exageración. Y la hipérbole es permitida porque la hipérbole, ¿cómo se dice? Lo que enfatiza, refuerza lo que uno quiere transmitir. Por ejemplo, cuando una persona dice, te llamé 1000 veces, yo no creo, hermano, que haya alguien aquí que llame 1000 veces. Bueno, no sé si me llegaste a 200 y algo, en las vilas perdidas. Una vez que en Panamá se me descargó el celular y Ceci me estaba localizando y estábamos, imagínate, Ceci en Panamá buscándome y yo perdido. Y cuando abrí el celular tenía 200 llamadas perdidas de Ceci, pero 200, no 1000. Pero, pero imagínense, y ya eso fue extremista en mi vida, pero bueno. Pero usted usa esa frase, ¿cierto? Te llamé 1000 veces. No llamó 1000 veces, jamás llamó 1000 veces. Pero ¿qué pasa? ¿Qué queremos decir cuando decimos te llamé 1000 veces? O sea, que te llamé bastante. O sea, usted no va a decir te llamé 1000 veces. ¿Quién va a decir aquí? ¿Quién aquí levanta la mano que va a decir te llamé 1000 veces en un momento cuando llamó dos veces? Nadie. La gente va a decir 1000 veces cuando te llamó 5, 10, 15. Nadie va a decir te llamé 1000 veces con 2 veces. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ayer que almorzamos en Wendy's, nadie le va a decir, por ejemplo, a Saso, te comiste todo el Wendy's. O sea, lo que queremos decir con esa frase es que Saso comió como un loco. Hasta esa aquí tiene otra figura del lenguaje, comió como un loco, imagínense. Entonces nosotros usamos este lenguaje figurado, pero cuando leemos la Biblia y venimos y decimos,
Si tu mano te da ocasión de caer, córtala. Ay, tengo que cortarme la mano. Hermano, es el mismo diablo que le pone esos pensamientos para que usted interprete mal la Biblia. Entonces no quiere decir esto algo literal, esto está enseñándonos algo. El lenguaje figurado quiere mostrar una enseñanza con más fuerza, con más énfasis. La fuerza, el énfasis es ser radical con tu pecado, córtalo. No, es que yo tengo el problema que bueno, pues no puedo dejar de mentir, córtalo. Escúcheme, el mentiroso si le cortas la lengua va a seguir mintiendo con sus ojos, ¿entiende? Así funciona esto. Así que Jesús no, porque hermano, decir que Jesús está diciendo esto, y porque escúchenme, por ahí salen los ateitos, recuerden, siempre voy a hacer el diminutivo para ellos. Los ateitos dicen y que mira, ve, Jesús dice que lo sabe todo, y ahí ni siquiera sabe en ese tiempo, 2000 años atrás no sabía que las intenciones de los hombres no vienen de los partes del cuerpo, sino de su mente. Entonces ya llegan a ridiculizar el evangelio por culpa de cristianos que andan diciendo, Jesús dijo que si tu mano te ocasión de caer, córtala, cuando eso no significa. Así que creo que está bastante claro. Creo que ya con esto Pablo, Ajá. y aún así sería como el consejo menos seguido de Jesús en la historia, porque está bien Orígenes, ¿no? Pero Sí, aún así, si fuera un consejo literal, ¿cuántas personas se han sí, decidido sacar un ojo o cortar un brazo? Pues, exacto, es un sí. consejo. Yo, de hecho, bueno, de hecho, ya que acaba de decir esto, como dijo, si fuese, es que es una locura, porque lo predican literal, pero no lo cumplen, porque como dijo ya, imagínate que el de Orígenes, ¿cuántos cristianos no luchan con lo que luchaba Orígenes, hermano? La mayoría de los hombres luchan con lo que luchaba Orígenes. No hubiera hijos cristianos, hermano, no, el cristiano se hubiera extinguido, no había forma de reproducirse. Montones de hombres castrados, hijos ya. Imagínense. Si eso fuera así, porque yo no tengo que decir algo que para usted no es nada escondido del problema de la fornicación, de la lujuria, de la lascivia dentro de los hombres aún creyentes. Eso no es nada, eso no es una cosa que usted se escandaliza ahorita si yo le digo esto, usted dice, ¡oh! Hermano, no llamemos engaño. Eso, y aquí está en el video grabado, va a quedar grabado. No nos llamemos engaño. Sabemos que esa es una lucha para montones de hombres que son creyentes a lo largo de la historia y en todo el mundo. Entonces, imagínense esto, no hubiera hijos cristianos, no hubiera niños en la iglesia, si se tomara literal. Pero como dijo Yader, se predica literal, se interpreta literal, pero no se vive literal, porque nadie quiere perder ningún miembro. O vamos a hacerlo más suave para no ser tan... Yo sé que aquí de repente los hombres hasta que quedaron con miedo, pero vamos a poner no se aplaudiría en la iglesia. Imagínense, hermano, un fuerte aplauso al Señor. Y la persona no tiene mano porque se cortó la mano. Imagínense esa locura. Ahí sí, voy a decir un chiste, lo siento, hermano. Pero, imagínense a Juan Carlos Alvarado en el concierto. ¿Cuánto trajeron sus manos? Y la gente dice, no, yo me la corté. Cuando trajeron sus pies, hey Juan Carlos, me los corté porque me era ocasión de caer, porque me llevaban al bar, así que me corté los pies para que no me llevaran al bar. Entonces todo, Juan Carlos Alvarado sería castigado en un concierto diciendo eso, a la hora de cantar Cristo no está muerto, que empezaba con esa introducción. Esto es un chiste para los viejos, para los que conocen esa canción de Juan Carlos Alvarado cuando hacía esa intro. ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? Que bueno, le han hecho bullying a Juan Carlos de toda la historia de recuerdo, porque eh, y creo que Dante Gebel fue una vez que lo criticó y dijo que no, lo dejé en mi casa, o sea, bueno, corto, no más, no más, ya, suficiente. Pero, como dijo Yader, levanto mi mano, dice hermano Didier está muerto de risa, mírenlo, hermano Didier, tremendo. Levanto mis manos, levanto mis codos, aunque no tenga fuerza, o sea, es una locura. No podemos tomar, disculpe hermano que haya hecho un chiste de esto, pero porque me impresiona cómo la gente ha llegado a reducir la Biblia a una cosa, por eso se critica. Por eso dicen, hombre, eso no tiene sentido. Por eso los ateos siempre vienen y desprestigian a los cristianos y los tratan de brutos. Porque nosotros tenemos la culpa con esa interpretación sacada, jalada de los pelos. Entonces no significa eso, significa que hay que ser radical, hermano. Cuando usted vuelve a ver este pasaje, significa algo, ser radical con tu pecado, sácalo de ti. O en otras palabras, deja de practicar ese pecado porque te vas a ir al infierno.
Ya, yo no tengo que ponerle más de lo que está allí. Eso es lo que significa. El que sea, la lengua bochinchosa, la lujuria, la lascivia, el robo, la mentira, ¿cómo se llama? Lo que sea, todos los pecados, hasta poner a Cristo en segundo lugar es pecado, así que córtalo, deja de, o sea, corta tu ambición, corta tu orgullo, ¿ya? Eso significa, tu orgullo te impide seguir a Cristo, córtalo. Entonces, eso es lo que nos enseña este pasaje. A menudo, la renuncia a someternos a Dios es causada por nuestro orgullo. Entonces, corta ese orgullo, sácalo de ti, échalo fuera. Así mismo, échalo fuera de ti el orgullo. Entonces, aquí hay unas preguntas retóricas. Piensen en esto. ¿Eres demasiado orgulloso para aceptar la salvación como un regalo? Sí, aquí, bueno, no sé si escribió, y el orgullo es la raíz de muchos pecados. Sí, bueno, en este contexto que estamos hablando, el orgullo sería la raíz de todos los pecados, porque todo lo que no ponga a Dios primero, entonces es por mi orgullo, por mi ego, entonces eso sería mi Dios. Entonces, ¿eres demasiado orgulloso para aceptar la salvación como un regalo? ¿A qué se refiere esta pregunta? Piensen en el arrepentimiento, piensen en poner a Cristo primero. Si no lo pongo primero, hay cosas más importantes. O si pongo mi supuesta moralidad primero, entonces, y si no que la salvación me la estoy ganando, o sea, soy orgulloso porque soy una persona moral, soy orgulloso porque soy un cristiano legalista y que me siento ganador del cielo por mi propia cuenta. Bueno, entonces eres un orgulloso y tienes que cortar ese pecado de raíz y poner a Cristo primero, porque ahí vas a venir en arrepentimiento. ¿Eres tú demasiado orgulloso para aceptar a Jesucristo como tu rey? No, claro, que ustedes dirán, no, Pablo, sí, yo acepto a Jesús, seguro. O sea, aceptar a Jesús como tu rey no es decir que Él es tu rey, es vivir como que Él es tu rey. Esa es la diferencia. No es algo que se dice, es algo que se hace. Confías en que, esto es poderoso, confías en que por tu propio mérito, separado de Cristo, Dios te mirará favorablemente y te dirá muy bien, buen y fiel siervo. Hermano, conozco cristianos que piensan así, que sí creen que por su moralidad, que por su manera de vivir, sí, separado de Cristo, y esto es lo que enseñaba el semipelagianismo, y hasta el pelagianismo también lo enseñaba. De hecho, perdón, el pelagianismo fue el primero que enseñó eso. De hecho, ellos decían que Cristo no era importante, que un hombre podía llegar al cielo sin Cristo, pero Cristo era como que dice a los que no pudieron, ahí les va Cristo, ahí le va Cristo. El que quiere saber más del pelagianismo, busque en las clases de teología reformada que están grabadas eh, en la doctrina de la depravación radical de los 5 puntos del calvinismo. Ahí está, usted lo busca ahí y puede saber más de lo que era el pelagianismo. Pero ellos decían, bueno, hay un cristiano que puede ser tan firme en la fe que no necesita a Cristo. Y decían que así se salvaba la gente del Antiguo Testamento. Ya yo le he explicado que así no se salvaba la gente del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento también eran salvos por la fe. Entonces, el pelagianismo decía que, bueno, que entonces Cristo, bueno, hey, no puedo cumplir demasiadas reglas. Bueno, tranquilo, ahí está Cristo. Ah, me agarro de Cristo, soy salvo, pero otros no. Orgullo, orgullo. Hay iglesias que todavía tienen miembros que son pelagianos, que creen que van a ser salvos por sus propios méritos, que cuando van al cielo Dios va a decir, oh, de verdad viviste una vida impecable. Dale, pasa, siervo fiel. Nadie entra al cielo, nadie va al Padre si no es por Cristo. No, ah, exacto, exacto, él mismo lo dice, son palabras de Jesús, pero nadie le gusta leerla. No dejes que tu propio orgullo sea la causa de tu destrucción. Qué tremendo. Y ya para terminar, poner a Cristo primero, incluso cuando parece demasiado duro, eso es arrepentimiento, incluso cuando parece demasiado duro. Y vamos a leer Marcos 10, del 29 al 31. Este sí yo no lo puse allí, pero vamos a leerlo. Marcos 10, 29 al 31. Búsquelo con su Biblia. Dice, ajá. Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí
y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. Aquí esta parte la cortan los del Evangelio de la Prosperidad y el Evangelio bonito este que se dice ahora, lo dejan hasta ahí. Agarran la tijera, dice, no, espérate, aquí con persecuciones no, lo corto. Escuchen, voy de nuevo, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas o padre o hijos o tierras por causa de mí, por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora. En este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Qué tremendo, hermano. Usted está aquí escuchando un mensaje que no es atractivo al oído carnal, que no es atractivo para las personas que andan pensando en su orgullo, en su voluntad como como su Dios, ni en sus ambiciones. Y dice después, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Ay, hermano, este pasaje, cuando tú estás en la fila y la persona se descuidó y te lo colaste y dijiste, bueno, la Biblia dice que muchos últimos serán primeros, los primeros. Hermano, basta de esto, ya leas el pasaje en su contexto. Veas el pasaje en su contexto. Entonces, Jesús no promete que la vida cristiana será fácil de problemas, para nada. Hay muchos pasajes, yo ayer le compartí, no me acuerdo si fue a Jan o a alguien, yo le compartí que el pasaje de, de Corintios que hablaba de que se nos ha concedido no solo la fe y la gracia, sino también el sufrir por Cristo. Hay muchos pasajes que hablan de que vamos a sufrir. Bienaventurados los que sufren, que son perseguidos. Jesús mismo dice, en el mundo tendréis aflicción. Así que yo no sé cómo hacen para mutilar todo estos versículos y decir que el evangelio es felicidad, sonrisa y todo esto. No, sí, es felicidad, pero es felicidad en medio del dolor, porque la felicidad está anclada en algo más fuerte y algo más importante que nuestras ambiciones, que nuestro orgullo y que nuestra voluntad. Y aunque parezca difícil, porque para muchos parece difícil, pero el cristianismo con Cristo de nuestro lado y el Espíritu Santo fortaleciéndonos es llevadero y como él dice, mi carga y mi yugo es fácil. Entonces el cristianismo no es una muleta, no es una muleta. De hecho, se nos promete en las Escrituras que con Cristo viene la persecución. Así que, ¿dónde están las buenas noticias del Evangelio? Porque tú me estás diciendo que el Evangelio son buenas noticias y lo que me ha dicho que voy a sufrir. ¿Dónde está la buena noticia? Bien, ahora sí, cerrando. Ajá. Ahí está la buena noticia. Él nos pagará 100 veces por las dificultades. Repito, no voy a contar 100 veces tampoco. Esto también es lenguaje figurado. No piense que son 100 veces nada más. A ver, bueno, entonces perdí una casa, tendré 100 casas. No, no, hermano, no, tampoco sea así. Esto no es literal, lenguaje figurado. En la próxima vida es la otra cosa, nos dará entonces la vida eterna. Ya, en la próxima vida, o sea, en la resurrección, nos dará la vida eterna. Qué hermosa promesa que seamos considerados dignos de sufrir si fuera necesario por el nombre de Cristo. Y que por nuestra devoción y confianza en Jesús, Dios nos conceda la vida eterna en el cielo con Él. Conclusión de esta quinta parte es la siguiente. Un cristiano es alguien que se ha arrepentido de sus pecados. Ojo, un cristiano es alguien que se ha arrepentido de sus pecados y añado lo que dije ayer en la prédica, que vive en constante arrepentimiento. ¿Ya? Este arrepentimiento consiste en poner en primer lugar a Cristo, mientras que, uno, nos apartamos del pecado, dos, confiamos en Jesús y obedecemos a Jesús. Nos apartamos del pecado, confiamos en Jesús, obedecemos a Jesús. ¿Quiere decir que nunca pecaremos? Ya yo he dicho que no, vamos a estar pecando mientras estemos en este mundo y en este cuerpo. Sin embargo, vea esto, nos apartamos del pecado. O sea, una cosa es pecar porque nos gusta pecar y otra cosa es que pequemos porque somos pecadores en esta tierra. Hay una diferencia. Y usted puede pensar una a la otra. Dios es el que conoce su corazón y sabe cuál es la intención suya.
Así que la pregunta de Jesús para ti en esta noche es, ¿me servirás a mí primero? ¿Me servirás a mí primero? Ya sabemos entonces que un creyente que practica el arrepentimiento diariamente sirve a Jesús primero que su voluntad, que sus ambiciones, que su reputación, y sigue a Cristo y lo pone en primer lugar, aunque parezca difícil, aunque parezca difícil.